Buenos días. Lo primero, presentarme. Yo soy José Rubén Motilla y voy a ser el moderador de las tertulias que hoy inauguramos en este proyecto que se ha venido a llamar Un año de fotografía. Bueno, desde que este macroproyecto era solo una idea en el papel, José Benito ya incidió en la importancia de hacer un debate sobre temas de candente actualidad. Estas tertulias no van a buscar, en ninguna de las 9 tertulias que tenemos, van a buscar confrontar ni buscar verdades absolutas. Cuando se habla de arte todos sabemos que las verdades absolutas no existen. Simplemente estas tertulias van a ser un modo de conocer la actualidad en el arte de pintar con luz y una manera de plantearnos nuestra postura ante determinados temas, conociendo siempre qué piensan los demás. Por tanto, es un proceso de autoanálisis y reflexión, y al final el objetivo de estas tertulias es el mismo que de la sección de José Benito de Ruiz y la sección de José Carlos Robles, que es formarse en el arte de la fotografía. Bueno, antes de empezar el debate, quiero agradecer a Paco Membrives, que hoy no está aquí, es el presidente de la asociación Monfoto y miembro de la agrupación fotográfica FIC Blanes, la coordinación de los contenidos de las tertulias. Muchos de los temas que abordaremos en estas tertulias que vamos a tener son producto de su trabajo y su reflexión, así que a pesar de no estar aquí, bueno, tenemos que agradecerle los contenidos. Vamos a hablar hoy de purismo y retoque. Todos habéis notado que no he dicho purismo o retoque, creo que es importante. No queremos que nadie tenga que elegir entre una manera de expresarse y otra. Simplemente es que los fotógrafos expresen su actitud ante este purismo o retoque, saber cuál es su forma de expresarse y qué les ha llevado a ello, porque seguramente tendrán que haberlo pensado antes de elegir uno de los dos caminos. Al contrario de lo que muchos creen, el retoque existe desde que existe la fotografía y no desde la llegada de lo digital. En tiempo de blanco y negro también hubo defensores y detractores del retoque, y todo esto lo hemos visto muy bien en las sesiones que José Carlos Robles ha estado presentando sobre fotógrafos clásicos. Pero bueno, lo cierto es que en la actualidad este debate es más intenso y tal vez también sea más necesario. Y todos sabemos que han habido muchos concursos de fotografía que han saltado a la fama porque al final la fotografía que se había premiado no tenía nada que ver con la fotografía que había captado ese autor. Y bueno, voy a presentar a los ponentes para acabar haciendo una serie de preguntas que habrá en la tertulia. En cualquier momento, cualquier persona que quiera participar simplemente levanta la mano y el chico de Camón le va a dar el micrófono y va a poder participar. No es una tertulia cerrada entre nosotros, sino que todo el mundo puede entrar en ella. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Beto Ruiz. Beto Ruiz lleva más de 2 décadas haciendo fotos y actualmente está vinculado a varios proyectos fotográficos. Por una parte, redactor y reportero gráfico del proyecto SOS Paisajes de Mar, coordina el soporte informático de las redes sociales de AEFONA, Unidos por la Fotografía, y SOS Paisajes de Mar. Está muy vinculado al proyecto Un año de fotografía, con labores de producción de vídeo de las sesiones de fotografía. Además es miembro de AFAL Irucento, AEFONA, Asociación de Artistas Alicantinos, y pertenece al Comité de Arte de Foco Gallery. El señor que está a su lado es Pepe Mengual. Pepe Mengual es presidente de Fotoclub Forat de Gata de Gorgos. Desde su colectivo cada año están organizando un rally fotográfico de naturaleza, que creo que es el 7 de marzo de este año, ¿verdad? El 13 de marzo, si alguien quiere asistir. Que en ese rally ellos apuestan por el purismo, ya que se pueden presentar una serie de fotos, pero siempre directamente desde la tarjeta, con lo cual están minimizando, no eliminando cualquier posibilidad de retoque. Y también imparte a nivel local algunos cursos de iniciación a la fotografía, con el fin de poner esta afición al alcance de cualquiera que pretenda empezar. Luego, a su lado tenemos a Francisco Pérez. Es aficionada a la fotografía desde hace más de 60 años. Está vinculado a la agrupación fotográfica Alcoyana, prácticamente desde su fundación, y ha sido su presidente durante muchos años. En la actualidad es vicepresidente de la misma. Su labor fotográfica se ha centrado principalmente en la fotografía creativa en blanco y negro, de la que es un gran conocedor de todas sus facetas. Tenemos a José Barber a su lado, que lleva unos 30 años en el mundo de la fotografía y es el presidente de la agrupación fotográfica Alcoyana. Es una entidad que tiene más de 50 años de vida y cuenta con unos 300 socios. También procede de la fotografía de autor en blanco y negro y ha entrado en la actualidad, como muchos de nosotros, en la fotografía digital. Y por último tenemos a Luis Alcover, que es el vicepresidente de la Asociación Fotográfica Lumen de San Juan. Es un gran amante del arte, la música y la fotografía, en la que lleva expresándose muchísimos años. Y bueno, yo he preparado unas preguntas para empezar, para no empezar en frío, pero realmente esto está abierto y cualquiera puede participar. No hace falta seguramente ni contestar a mis preguntas, porque es un tema bastante actual. ¿La fotografía necesitaría ser acabada mediante software o es posible finalizarla en el momento de la toma?
la posibilidad de solucionar la fotografía a posteriori realmente está siendo una herramienta para la fotografía, o tal vez está siendo un lastre para que muchos fotógrafos puedan aprender de fotografía pensando que todo se puede solucionar luego. ¿Existe algún límite cuando retocamos nuestras imágenes? ¿Todo es posible, todo es factible, todo es permisible? ¿El producto del retoque debería seguir llamándose fotografía? Tal vez a lo mejor se podría establecer algún tipo de denominación, o sigue siendo fotografía, todo está dentro del mismo cajón. ¿Es lícito crear situaciones que no han existido mediante retoque? ¿Se debe avisar del mismo? En fin, son preguntas que espero que nuestros tertulianos puedan responder o den su punto de vista, porque como hemos dicho no va a haber una sola respuesta, sino realmente una posición ante las mismas. Beto. Bueno, sobre la pregunta del producto del retoque, ¿debería seguir llamándose fotografía o deberíamos establecer otra denominación? ¿Podríamos llamarle pictorialismo? En contraposición al purismo. Para el pictorialista, la fotografía es el medio y el arte es el fin. El pictorialismo quería alejarse de la realidad que la fotografía había proporcionado, con falta de nitidez, borrosa, suciedad, manchas. Y el pictorialismo otorga un papel secundario a los conocimientos técnicos. Y luego tenemos el purismo, que el purismo rechaza cualquier tipo de manipulación del original y trata de construir una escena lo más realista y objetiva posible. Y defienden la riqueza en texturas, la exactitud, definición, imparcialidad y sensación de realidad. ¿Retocar sí, purismo no, o purismo no, retocar sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué opinas, Pepe? Bueno, yo personalmente creo que el gran problema es cuando la gente se acerca a la fotografía por primera vez y se encuentra un vacío y quiere adelantar muchísimo. Y deja aparte la formación para ir a lo directo, a solventar vía software todo lo que no ha conseguido en una buena exposición. Yo creo que la gente debería de apostar un poquito más por la formación. Todo esto que acabamos de ver con la exposición de José Benito sobre exposición, medición, creo que es muy importante. Pasar de esos conceptos a simplemente abrir una imagen en Photoshop y querer arreglar lo que no se ha tomado fuera es cuando es un problema. Para mí, pueden coexistir, pero hay que decirlo. Y no se tienen que machacar una cosa a la otra. Esa es mi opinión personal. Bueno, yo lo que sí que tengo claro es que después de 60 años haciendo fotografía clásica con químicos y revelado, lo que toda la vida hemos hecho es retocar con pinceles y con lapiceros. Pero los retoques que se hacían casi siempre eran para corregir defectos que podían tener el negativo en el momento de su revelado. El que ahora se pueda hacer eso digitalmente es una gran ventaja. Ahora, cambiar totalmente una imagen a posteriori de la toma, no sé hasta qué punto es lícito. Si no lícito, considerar que es una fotografía o que es un cambio total de lo que la fotografía clásica ha sido siempre. Yo continúo trabajando el blanco y negro porque es lo que más me gusta. Parto muchas veces de negativo, escaneando, y después, a posteriori, sí que hago las variaciones oportunas en los programas de edición que hay, pero no para cambiar la imagen, sino para intentar mejorarla. Aunque lo importante de la imagen, yo creo que es el contenido de la toma. Lo después ya es todo una especie de trabajo a posteriori que se hace para que esa fotografía o esa imagen sea lo más aproximada posible a la idea que tiene el fotógrafo en el momento que se hace la toma. Y a partir de aquí, pues yo creo que todo es lícito. Se puede trabajar como se quiera. El resultado final siempre lo debe de decidir el autor. Y el receptor será el que dirá si esa fotografía le convence tal como lo ha hecho el autor o no le convence. Hasta aquí es mi opinión. Bueno, yo voy a abundar un poco en el tema que ha abierto Paquito, que es en el tema del mensaje. Lo importante de una obra fotográfica, lo que se debe plantear el fotógrafo, para mí desde el principio, es qué quiere decir, cómo lo quiere decir, por qué utiliza la fotografía y dónde quiere llegar con esa fotografía. Y a partir de ahí tiene que poner todos los medios que él considere que son los que mejor se adaptan a su mensaje, a lo que quiere transmitir con esa fotografía.
Para mí lo importante es el mensaje, qué quiero expresar, qué quiero decir y qué quiero transmitir a la otra persona. Y a partir de ahí tengo que intentar poner todos los medios que considere que son los más idóneos y adecuados para que ese mensaje llegue con la mejor claridad posible. O sea, Roland Barthes hablaba del punctum en fotografía, o sea, de lo que conecta mi mensaje, lo que yo he puesto con la fotografía, con la que esa persona puede llegar a descubrir. Muchas veces nos llevaremos sorpresas con lo que nosotros creemos que hemos puesto en esa fotografía y que lo que las otras personas pueden llegar a ver, pero eso también es una parte del mensaje. Y eso es lo importante. O sea, no debemos centrarnos solo en la técnica, que es importantísima, porque si no sabemos escribir, no va a llegar ese mensaje. En fotografías igual, debemos darle la importancia que tiene, pero debemos fomentar el mensaje. Hoy en día el tema de las cámaras, de los píxeles, de lo digital, nos ha cambiado completamente el mundo, por lo menos que nosotros hemos conocido, y debemos conocer también para poder enviar ese mensaje, porque nos han cambiado un poco las reglas del juego. Ya no es lo mismo, ya antes trabajamos con película, blanco y negro, reveladores, ahora todo es mundo virtual, es megapíxeles, es tarjetas de memoria, no tenemos un referente físico, y eso también debemos plantearlo y debemos reflexionarlo en nuestro mensaje y nuestra forma de abordar la fotografía. Estamos en un medio que es muy técnico y evoluciona a una velocidad increíble. Lo que hace 5 años creíamos que no iba a pasar, ahora ya está completamente superado y tenemos que adaptarnos a esas nuevas realidades y a esas nuevas situaciones. Entonces, siempre tenemos que estar reflexionando y pensando cómo emitimos ese mensaje y qué es lo que queremos transmitir. Y a partir de ahí, pues, plantearnos el proyecto fotográfico y qué es lo que queremos decir. Pues para terminar las exposiciones que todos los compañeros han comentado, simplemente decir que considero la fotografía un arte, y dentro del arte pues está la expresión libre del artista. Siempre que sea sincero, y exponga lo que realmente quiere exponer, o sea, quiere decir. Si nosotros tenemos una idea y una visión de la obra, la exponemos y somos sinceros con nosotros mismos, para mí es válido. A mí de lo que habéis dicho, hay dos cosas que me parecen muy interesantes y que habéis coincidido Pepe y José, y es que estamos hablando de retoque y estáis hablando de que hay que preconcebir. Era lo que yo decía cuando hemos empezado. Realmente el retoque es una elección que tiene que hacerse antes de hacer la foto. Cuando haces una foto, a lo mejor la tienes dibujada en papel o la tienes pensada la has pensado mucho tiempo antes, y realmente el retoque que hagas seguramente tiene que cubrir una carencia que tú no has podido solucionar en el momento de la toma, bien porque no has sabido o bien porque era imposible, pero realmente ese proceso mental que tú has hecho preconcibiendo ese retoque, lo veo, lícito es todo, pero lo veo bien. Lo que yo no entiendo es que haya gente que utilice el retoque para cubrir todas las carencias de la técnica, porque no las ha aprendido, porque muchas veces se está perdiendo más tiempo en el ordenador aprendiendo técnicas de Photoshop que aprendiendo fotografía para arreglar unas imágenes que las podía haber hecho bien en ese momento. O sea, si tú realmente preconcibes un retoque y has pensado en una fotografía y necesitas ese retoque, o piensas que necesitas ese retoque, creo que es más lícito que hacer una foto y luego intentar solucionar todo lo que no has sabido solucionar en el momento de la toma. O sea, creo que realmente está ese tema de preconcebir cuando retocas. Y luego, aparte de que retoques, yo creo que se debe informar. Creo que la gente debe saber lo que has hecho, o al menos si el retoque es muy grande debes decir eso no estaba ahí, eso lo puse yo. Y sobre todo creo que es muy importante el tema de cómo llamas a eso. ¿Lo vas a llamar fotografías? No sé si se le puede llamar fotografías. La gente que hacemos como yo fotografías sin retocar, yo retoco, por ejemplo, en retratos, retoco mucho, no tengo problema de decirlo, pero en naturaleza no. Tenemos muchos problemas a la hora de concursar
porque nos meten a todos en el mismo saco. No puede participar igual una fotografía que tú has estado con un filtro analógico poniendo lo que ha sido un amanecer, el filtro no lo ha escalado bien y cuando has conseguido tenerlo en el momento justo se te ha ido la luz, tienes que volver al día siguiente, que el que llega a su casa lo hace todo el ordenador, hace una foto, se va a su casa, lo hace todo el ordenador, lo prueba, cuando queda bien lo deja. Yo creo que no puede ir todo en el mismo saco. O sea, realmente, para mí, el retoque tiene que estar preconcebido, tienes que informar y luego, si has retocado, debe acabar en otro saco que no sea el mismo de la fotografía. Y que no tiene por qué ser peyorativo para la fotografía. O sea, simplemente para mí es otra cosa y no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Pues si yo cojo una fotografía y la pego en la cara de una estatua, ¿qué estoy haciendo? Fotografía, estoy haciendo escultura, tendrá que llamarse de otra manera, creo yo. Un collage. A raíz de lo que ha dicho Francisco Pérez, que hablaba de la mejora de la toma. Vale, ¿cuándo podemos saber que pasamos de la mejora de la toma a la manipulación? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo define? Es que no tiene el por qué haber una diferencia. Yo hasta ahí no concibo que haya diferencia. Lo que estamos creando es una imagen. Por lo tanto, lo que disponemos es de varias herramientas, por decirlo de alguna manera. Puede ser con la cámara digital, o puede ser con una cámara analógica, y puede ser después con un collage o con un montaje en el ordenador. En realidad, al final, lo que me interesa es la imagen resultante final. Sea fotografía, sea collage, o sea lo que sea. Es una imagen final que transmita lo que el autor quiere transmitir en esa obra que ha hecho, sea lo que sea, y que el receptor la vea. No me importa, igual como mi compañero dice que debían de meter un saco, una cosa. Yo para eso prefiero el purismo de antaño. Yo revelaba mis negativos, ampliaba y el único retoque que se hacía prácticamente eran las motitas de cal que se quedaban en el negativo y que después afeaban la imagen final. Eso era el retoque que yo hacía. O sea, sí, que no hacía montajes y collages, era otra historia, ¿no? Ya, pero incluso en negativo químico también se hacía manipulación cuando se forzaba o cuando en la ampliadora se ponían esos filtros viñeteando para hacer una... O sea, que de alguna forma... Y esa fotografía se manipulaba exactamente. Como la fotografía, no era una cosa distinta. No, en realidad era lo mismo. Por lo tanto, yo creo que los medios son los que el fotógrafo tiene en ese momento, o el autor de la obra tiene en ese momento en sus manos. Por lo tanto, yo discrepo en lo que dice el amigo, en lo que un tipo de fotografía debería estar en un saco y otro tipo de fotografía en el otro. Yo creo que es la imagen final resultante la que me cuenta a mí. Por lo tanto, de hecho, hay fotografías de la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual a los que firmaron el pacto de rendición de Alemania, había algunos que no les interesaba que el mariscal no sé qué no estuviera en esa imagen. Y se recortaba, se montaba y desaparecía la imagen. Yo he hecho eso también. No en ese campo, ¿no?, de guerra, pero he hecho también ese tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque me interesaba, en una fotografía determinada que había hecho un sujeto, no me había salido. ¿Por qué? Pues porque en este momento no estaba y me interesaba que en esa foto estuviera ese personaje. Pues ya me la montaba de manera y forma de que la cogía de otro sitio, recortaba, pegaba, hacía un collage y al final estaba ese personaje en la fotografía que en principio no estaba. Es válido también, ¿por qué no? Yo creo que sí. Por lo tanto, es el resultado final el que tiene que dominar a la persona para que pueda hacer lo que le interesa, sea de una forma o de otra. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, algunas cuestiones. Lo primero, para los que pensemos que el debate se va a acabar hoy, pues lo primero, desde luego, ya hace más de 100 años empezaron a discutir sobre esto. Y además yo creo que esto es como una gripe, que viene de vez en cuando y volverá a venir. Es decir, a lo mejor dentro de 15 años llega otra tendencia, otra corriente, un movimiento nuevo y volveremos a hablar de lo mismo. Y a lo mejor surge alguien que a este debate ahora le pone un nombre que pasa a la historia. Pues como fue el fotosecesionismo, la street photography o la nueva objetividad o el constructivo, etcétera. Movimientos históricos que hablan sobre lo mismo y hoy estamos hablando de lo mismo. Con respecto a lo que tú decías, que me parece muy interesante cuando hablabas del químico y de la ampliadora y que tapabas aquí un poquito, yo aportaría algo, que la diferencia es que ahí estás pintando con luz, como decías tú antes, estás interviniendo sobre la luz para que llegue más luz o menos y estás manejando luz, que es algo, un matiz importante.
y que diferencia mucho. Ahora lo que estamos haciendo es modificar, gracias al software, niveles, luminosidad o cambiando un píxel por otro. Y no es lo mismo. En la línea que lo que comentabas tú, efectivamente, pues esas fotografías las hemos visto todas. Incluso hay de un fotógrafo ruso que es Yevgeny Kaldey, en lo alto del Reichstag alemán, donde están poniendo la bandera soviética, y estaba ahí la bandera, estaba el soldado, o algunas otras que no podemos recordar, o no estaba. Es decir, probablemente no estaba. Una gran diferencia es mentir, decir la verdad, ser sincero. Y desde mi punto de vista, por lo menos para mí es importante, pero lo que no tengo ningún género de dudas es que el consenso es imposible y que si todos estamos de acuerdo es que ha habido un malentendido. Eso es indiscutible. Yo pienso que el problema es cuando se vende realidad y no lo es, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué no lo dices? Si retocas y pones una luna en un paisaje y le metes un barquito, ¿por qué no lo recreas? ¿Por qué no vas al sitio, te coges el barquito y te esperas al día que sale la luna y lo haces? También es lícito que en fotografía de publicidad y de moda hay que retocar, evidentemente, porque a la modelo le vamos a cortar por aquí, por la barriguita, le vamos a cambiar la textura de piel, pero digamos la verdad. Y con respecto a las fotos que estabais hablando, en 1860 el icono del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, está hecho con la cabeza con el cuerpo de un político sureño, que era John Galbraith. Y era retoque también, estamos hablando de retoque en aquellos años. Pues yo voy a contestar a Paquito por lo que me ha dicho. No, lo que sí que quiero que quede claro es que yo no digo que retocar sea bueno o sea malo, o sea mejor o sea peor. Era lo que hablaba, cuando estamos hablando de arte no hay normas y la manera de expresarse de cada persona es libre. Lo único que sí que creo que el resultado no puede ser el mismo. O sea, el resultado es arte, pero dentro del arte tenemos que hacer alguna división. Tenemos que ver, porque luego, por ejemplo, en el tema de los concursos, las obras van a competir juntas. No podemos poner a hacer una carrera de 100 metros y que unos vayan saltando vallas y los otros no. Pienso que lo que hay es que separar. Pero no separar de una manera peyorativa, una cosa es mejor, una cosa es peor, porque seguramente el retoque con el ordenador o lo que tú hacías en la ampliadora será a veces mucho más difícil que el momento que hiciste la toma. No es nada peyorativo, simplemente que no pueden estar juntos porque pienso que no es lo mismo. La fotografía es un arte muy joven comparado con otras artes que llevan mucha más evolución. Es un arte que tiene mucha técnica detrás, mucha tecnología, que es lo que lo hace evolucionar y lo hace cambiar, y eso nos está llevando a que haya que replantearse muchas cosas durante mucho tiempo. O sea, la fotografía era de una forma hace un tiempo que no tiene nada que ver con la fotografía que conocemos ahora. La fotografía química con soporte era una cosa que ahora no se parece en nada a las tarjetas que utilizamos y que está siguiendo otros procesos completamente diferentes. Deberemos replantearnos cómo la llamamos, deberemos replantearnos cómo la utilizamos y deberemos replantearnos si debemos hacer distinciones en diferentes ámbitos de la utilización de esa fotografía. La fotografía no miente, o sea, mienten los fotógrafos que la utilizan y cómo la utilizan. Y eso es importante también, saber cómo se hace y cómo se utiliza. Y nos plantearemos muchas cosas. La fotografía que hemos conocido no ha evolucionado como y quizás nos hubiera gustado. Nosotros hemos conocido productos buenísimos que no eran comerciales y los han hecho desaparecer y nos hemos quedado sin ellos. Y hemos utilizado otros que nos han obligado a utilizar porque era lo que tocaba y estaba en el mercado. O sea, estamos en una evolución y tenemos que ser conscientes de eso. También la historia muchas veces es pendular, es decir, va de una parte a otra. Lo que ahora es blanco, dentro de 10 años será negro. O sea, el pictorialismo fue el principio de la fotografía tradicional y ahora estamos en un neopictorialismo digital en muchos aspectos, que también debemos replantearnos. O sea, la evolución y la crítica tiene que ser constante en todo momento cuando estamos trabajando y cuando estamos pensando en fotografía. No podemos utilizar criterios de hace 20 años con la fotografía que tenemos en estos momentos. Entonces,
hay una evolución y una crítica que en todo momento debemos realizar y debemos ir analizando y pensando. No es la misma fotografía ni los mismos puntos de vista de ahora con los medios que tenemos que los que utilizábamos hace 15, 20 años. Fotografía existe la parte como distintos, existen diversos apartados, diversas secciones, y en función de esas secciones, unas puede que la fotografía sea válida sin retoque, en otros necesariamente sea obligatorio el retoque, porque al fin y al cabo es cuestión del trabajo de un profesional. Fotografía, por ejemplo, de paisaje, fotografía de fauna, es para mí más lícito, más sincero el artista cuando lo hace sin ninguna modificación, y cuando lo hace que lo diga diciéndolo, que no la fotografía, tú comentabas antes, la fotografía de retoque, de retrato, fotografía de boda, tal, que es una fotografía que puedes o el artista se permite utilizar el retoque o algunos otros medios que en fotografía normal no nos deberíamos de permitir. Fotografía de paisaje o fotografía de animal. Yo creo que al final lo que es importante es el concepto de previsualización. Si eres capaz de imaginar tu imagen antes de tomarla, y si tu imagen eres capaz de hacerla con los medios que tienes al lado, o en tu imagen entra ya esa parte de ajustes, y ya no de retoques, sino de ajustes. Paco hablaba de tocar en la ampliadora, y los que hemos hecho blanco y negro, hemos cerrado muchas sensaciones de luz en la ampliadora. Hemos cerrado muchísimas veces la sensación de luz en la ampliadora. Y yo creo que eso no es un retoque ni un ajuste. Es simplemente llegar al final de la imagen que tú habías preconcebido. Si tú eres capaz de hacerlo directamente en la toma, muchísimo mejor. Si no, ¿por qué no? Lo que sí que veo justo es que se diferencie. Y si en un concurso las bases especifican que no se puede retocar, pues no se puede retocar. Y tú puedes elegir entre participar o no participar. Pero lo que no puedes hacer es mentir. Si retocas, retocas. Y si no retocas, no retocas. Si retocas, procura hacerlo bien, procura llegar al mensaje final. No se note. Y ya está. Que no se note. Si retocas, procura hacerlo bien y que no se note, y sobre todo, llegar al mensaje que querías contar. Pero no se vale retocar para simplemente hacer una prueba y error y a ver cuál me gusta más. Yo creo que si no hay concepto y tiras directo de Photoshop para ver cuál me gusta más, estamos en un error. Pero... yo quería comentar que efectivamente la fotografía es una forma de expresión, y como tú bien acabas de decir, puedes ser capaz de captar lo que estás viendo, o incluso a veces modificamos no los ajustes de la cámara, de la composición, de lo que hay, lo que queremos expresar. También estamos modificando. Claro. Creo que todas las opciones son válidas y lícitas. Es como pintar. Será lo mismo pintar con óleo que pintar con acuarela. Pintura es. Pero mi pregunta es, yo tengo la sensación de que la fotografía ha dejado de ser un fin en sí misma para convertirse en un método o en un... no sé cuál sería la palabra exacta, que nos lleva a expresar una manera de arte o de ver o de entender la imagen, sea cual sea su... Quiero decir, no le doy tanta importancia a si se retoca o no. Por supuesto, estoy de acuerdo que hay que ser honrado. Yo no me tengo que avergonzar si retoco. Es decir, ahí estoy demostrando mi capacidad de imaginación y mi capacidad de conocimiento del medio. Pero lo que sí que veo es que parece que la fotografía, tengo la sensación de que ha pasado de ser un fin en sí mismo a ser un medio que nos permita ir más allá de lo que era la fotografía. Precisamente por eso, porque parece ser que la fotografía deja de ser un objeto en sí mismo, el objetivo a llegar a ser parte de un objetivo que parece ser que va a ser superior, es lo que le da más motivo a que se defienda la parte del no retoque, del purismo. Yo creo que hay que valorar las dos cosas. El que hace fotografía y el que utiliza la fotografía como un medio para llegar a otro medio.
para mí. Porque al fin y al cabo, alteramos todos. ¿O acaso cuando sacamos el flash de la mochila no estamos alterando el medio? Pero yo creo que es diferente a sacar un flash de la mochila, a coger después en Photoshop y arreglar la luz que no has sabido dar desde un principio. Creo que hay una diferencia básica. Yo también lo que has dicho creo que es importante. Estamos hablando, la fotografía ya no es un fin, es un método, pero sí que es cierto que el retoque es bueno. Yo creo que si a ti te sirve para expresar ese mensaje, lo que tú hablabas, estoy siendo más creativa, estoy utilizando otros métodos, lo veo totalmente lícito, pero lo que también veo es que el retoque está haciendo mucho daño, que la gente no está aprendiendo fotografía. Yo creo que coincidirás conmigo en que tú vas a utilizar un retoque que te va a servir para expresar tu mensaje, pero que si partes de una buena foto, lo que estaba diciendo Pepe, si tú esa foto la tienes bien iluminada en el momento de la toma con un flash, luego todo eso te va a ayudar mucho cuando tengas que hacerle tu posterior retoque. Quiero decir, partiendo de una foto buena, cuando la retoques será mejor. Si partes de una foto mala, no acabará siendo tan buena como si era perfecta o casi perfecta al principio. Vas a estar forzando unas zonas que no tenían luz, que va a salir un ruido, que luego ese ruido te podrá servir o no, y podrás decir que es como el grano del analógico, pero al final, de los finales, yo creo que si tú sabes de fotografía, cuando retoques esa fotografía será mucho mejor que si no sabes de fotografía. Y está haciendo mucho daño que la gente, bueno, es mi opinión por supuesto, aunque hable muy tajantemente, pero está haciendo mucho daño, la gente piensa que luego con el Photoshop o cualquier otro programa de edición todo se arregla y yo voy a una foto y luego ya la arreglo en casa. Sí, el retoque está muy bien, pero intenta hacer una buena foto. Todas esas horas que pierdes al inicio en el ordenador, no, piérdelas leyéndote libros de fotografía, y cuando todo eso lo sepas ya piérdelas mirando libros de Photoshop. Y seguro que acabarás, pienso yo, siendo un mejor fotógrafo, un mejor artista, independientemente de cómo se llame tu producto final. Bueno, yo es que lo que quería comentar va en la línea que tú estás diciendo, que es el desprestigio de la buena fotografía a través del mal uso de los software, porque no es lo mismo un retoque de una buena fotografía, que de base hay un concepto y hay una técnica, de una mala foto, intentar retocarla y enseñarla, ¿vale? Yo soy partidaria de aprender a hacer fotografía, de tener claro qué es lo que quieres hacer y luego ajustar, porque lo que está claro que en diseño gráfico y en publicidad se trabaja con el surrealismo de la imagen. ¿Para qué? Para mostrar o llegar a plasmar un mensaje. Pero yo lo que expongo aquí es ¿qué pasa con ese desprestigio de que cualquiera puede hacer una buena foto con un Photoshop? Si no tienes una idea clara de lo que quieres hacer, rara vez saldrá una buena foto. Puede sonar la campanilla y tener una buena foto, pero eso es una cosa de suerte, más que de preparación y de saber lo que quieres hacer. Por desgracia, eso es lo que está ocurriendo ahora, que las cámaras han proliferado de tal manera, los medios son tan rápidos y tan agradecidos, por decirlo así, que cualquiera puede hacer una fotografía. De ahí a que sea una buena fotografía o una obra de arte, hay mucha distancia, mucha. Uno de los problemas que tenemos hoy en día también con las cámaras actuales es que muchos conceptos básicos de la fotografía no aparecen en las cámaras. Lo que estaba diciendo antes el amigo Benito sobre la medición de luz, de los fotómetros y todo esto, de las cámaras modernas, antiguamente todo eso lo suprimíamos con un fotómetro de mano y con la luz incidente, y se había terminado el problema. Era la luz que llegaba independientemente del color que tuviera el sujeto a fotografiar, por lo tanto siempre estaban bien expuestas. O sea, se ha cambiado mucho el parámetro en eso. Lo que respecta a los desenfoques que hemos visto en las fotografías estas clásicas antiguas, no me acuerdo del nombre, Atget creo que se llama, ¿no? ¿Qué ocurría? Tenían un desenfoque. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen un objetivo en la cual les indique la profundidad de campo que abarca ese objetivo? Prácticamente ha desaparecido. Y con eso se jugaba mucho antiguamente, con los desenfoques y con las luces. Por lo tanto, se trabajaba de diferente manera. Se ha mejorado, yo creo que hemos perdido en el cambio, se han perdido muchos valores básicos que ahora la gente que empieza no los conoce y por lo tanto va a tener problemas para resolver otras cosas que después le pueden salir a la vista. Ahí es a donde iba yo, seguramente no me he expresado bien anteriormente. Yo soy de la vieja escuela y no soy de retoque, pero lo que quería dar a entender es que respeto y me parece
bueno que hayan otras formas de expresión. Pero ahora lo que está diciendo Francisco es un poco lo que yo quería decir, es decir, la fotografía, por lo menos para mí, y esa era mi pregunta, ha dejado de ser fotografía como tal, es decir, es mucho más. Ha dejado, aunque no queramos, aunque seamos partidarios de hacer la fotografía como la hacíamos con los carretes de película, ha variado tanto, nos ha superado el tiempo, la tecnología tanto, que a lo mejor estamos haciendo mal los planteamientos. Es como cuando vino Internet, cuando vino el mando a distancia. Joder, yo no quiero una tele con mando a distancia, ¿cómo que no? Dale ahora a alguien una tele sin mando a distancia. A eso es a lo que voy, o sea, que realmente yo creo que la fotografía con todo esto, este debate en realidad es que no sé si tiene lugar, porque creo que es algo más, o sea, ya no es la fotografía, es más allá de la fotografía. A mí lo que sí que me preocupa de la dimensión que está cogiendo la fotografía y lo que tú estás comentando es la falta de credibilidad ya que tiene la fotografía. Todo esto que estás comentando tú está muy bien, te está dando muchos medios, pero también está jugando una contrapartida, que es que cuando te enseñan una foto, la foto antes era la realidad. La foto cuando empezó era la realidad. Tú veías una cosa en una fotografía y no dudabas. Ahora ves una cosa en una fotografía y lo primero que haces es dudar. Tú enseñas cualquier foto y dices... Y te preguntan, eso está retocado, ¿no? Luego está la otra pregunta que siempre comenta Benito, que es, ¿tienes una buena cámara? Porque eso podemos hablar otro día. El tema es que la fotografía hoy en día tiene una falta de credibilidad increíble y está pasando lo que comentábamos en muchos concursos, pero no solo en muchos concursos, a todos nos pasa en el día a día. Tú llegas con una foto y lo primero que te hacen es preguntarte si es retocada. Claro, hacer cosas o enseñar fotos de cosas que no han ocurrido, yo creo que es bastante grave. No sé, y luego también está el que lo puede hacer con buen gusto y con mal gusto, ¿no? Porque hay gente que por retocar te pone un buitre en una foto de la playa de San Juan, ¿sabes? O sea, que estas cosas también pasan, o te pone la luna y tú conoces el paisaje y dices que la luna no puede salir por ahí nunca en la vida. Entonces, pero creo que es un problema muy grande que tiene todo el tema de edición de fotografías, es la falta de credibilidad que tienen las fotos y los fotógrafos. Habéis comentado antes el tema de la falta de credibilidad en la fotografía y en el cine, que estamos contemplándolo como una de las bellas artes. Pues sí. No existe. Es que en el momento que trabajas con técnica, pues ocurre esto. A un pintor tú dale un pincel y de ahí no le saques. ¿Por qué? Porque tiene que pintar con un pincel. Nosotros estamos trabajando con una serie de medios hoy en día técnicos que están modificando todo, están cambiando todo. Lo importante para mí es la obra final, y lo más importante todavía es la sinceridad del artista, que el artista sea sincero. Yo quería añadir, ¿por qué en los grandes concursos como el WordPress Photo, el GDT alemán, la Feria de Arles, que cogen a jóvenes promesas de la fotografía, ¿por qué les piden el RAW? Simplemente hago esa pregunta. No lo sé, yo tampoco lo sé. A ti te pedían antes el negativo, algunos concursos te pedían el negativo cuando te premiaban la obra. No, tú tienes que traerme una copia tal tamaño y negativo. Entregabas el negativo, estabas vendiendo el negativo. El que entraba al concurso era el negativo y la copia, no la copia solo. Entonces, en estos concursos que acabas de mencionar, piden el original. ¿Por qué? No lo sé. ¿Porque hay mucho fraude? Puede ser, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a los organizadores, ¿no? Porque lo piden. Un momentito que... Sí, Beto, porque hay mucho mentiroso. O sea, además, te voy a decir, yo me acuerdo un año, hace unos años, me fui a Villajoyosa, a la Vila, hice una foto de mi hija en la estación además fui en tren, en el trenet, me fui hasta la Vila, hicimos un paseo, hicimos unas fotos, le hice una foto, pues, colgando en el andén con las vías del tren, que daba profundidad. Luego ya a casa digo, me falta algo. Y entonces digo, ¿y si le pongo un cielo estrellado? Le pongo el cielo estrellado. ¿Y si le pongo además un puente al fondo? Y cogí el puente de San Francisco y le puse el puente de San Francisco. Y entonces digo, pero me falta algo más. Y creo que en Roma hay un edificio con unos caballos enormes arriba, unas esculturas fantásticas. Digo, le voy a poner por el cielo volando. Y se lo puse. Y cuando acabé, se abrió el cielo, cayó un rayo y casi me destroza. Porque se me abrieron las carnes y dije, uy, ya no hago más porque esto me va a costar la vida. Pero más aparte hay fotografías que son aberraciones. Y le voy a decir, aberraciones. Que no merecen llamarse fotografías.
Y además, esta es mi opinión, ojo, y no quiero hacer también proselitismo ni gente que se una a mi club de fans, pues yo soy el presidente y único socio de mi club de fans. ¿Qué le vamos a hacer? Pero además voy a hacer una serie de preguntas o contestar algunas de las que se han hecho. ¿Cualquiera puede hacer una foto? Puede hacer una foto cualquiera, ¿no? Pero una buena foto no la hace cualquiera. Cualquiera a lo mejor luego se sienta en el ordenador y de una foto tamaño 4 o el negativo hace un recorte de las manos y se lleva un primer premio en un concurso. Un recorte que es el 10% y el ejemplo está colgado en internet. Y es un 10% de la foto. ¿Eso es una fotografía? Para mí no. Y además nos preocupamos mucho pues, de distintos conceptos. Todos sabemos que es JPG, TIFF, RAW, clonar, histograma, plugins, metadatos, compact flash, RGB y así hasta el infinito. Pero nos preocupamos por, y esto es una reflexión interior que yo me hago y que he hecho, sobre la sintaxis visual, cómo vemos, cómo se componen los elementos en la imagen, cómo se distribuyen, cómo darle profundidad, contraste, cuáles son las cualidades de la luz, el color, cómo componían los maestros. Estamos trasladando a una imagen bidimensional la tridimensionalidad. Y además con el objetivo, como decías tú muy bien y lo comparto, habéis dicho por aquí, un mensaje, transmitir algo, porque todos somos además, nos gusta ver nuestras fotos, pero nos gusta que las demás las valoren y nos digan qué bonita es. Pues hay que empezar, desde mi punto de vista, por manejar esos conceptos y conocer el concepto de imagen, el arte, el lenguaje del arte, transmitir a través de un código que todos conocemos, o un lenguaje, un mensaje, que es la fotografía, que tiene un transmisor, que soy yo, y que hay un receptor que la va a recibir y la va a interpretar. ¿Cómo? Pues igual, de una forma absolutamente distinta. Pero preocupémonos menos de la informática y de la técnica y preocupémonos más de cómo manejar la imagen, esos elementos, con naturalidad y aprendiendo pues de los maestros, en definitiva. A mí me preocupa un poquito el a dónde vamos. Un poquito. Mira, yo creo que foros como este o un curso como este lo que fomentan es la formación, pero la línea por donde vamos nos lleva a que tú estés en un grupo de trabajo y estés intentando explicar fotografía y exposición y composición, y el chaval que se acerca a la fotografía por primera vez se vaya convencido a su casa de que para capturar ese cielo se tiene que comprar un filtro degradado, pero se va a comprarlo y le dicen que eso ya no hay, que para qué, si eso se hace en Photoshop. No hay problemas de material. ¿Dónde vamos? ¿Por qué tenemos que pasar de esto al otro? ¿Por qué va a tener que ser por obligación? Yo creo que deben de coexistir las dos cosas. Y si una persona quiere coger un filtro degradado para salvar su cielo, el mercado debería de seguir ofreciéndoselo. Y sin embargo vamos por una línea de destrucción de este sistema. Es simplemente lo que creo. Hay problemas ya para conseguir material fotográfico clásico. Es que no debemos de olvidar. Y si es químico, pues sin comentarios. O sea, químicos para revelar y todo esto, hay muchos problemas. O somos ya muy viejos y tenemos las fórmulas aquí, nos lo preparamos, o no hay forma de conseguir este tipo de revelador y esto otro. O sea, que al final se está perdiendo. Detrás de la fotografía hay una industria y eso no lo debemos olvidar porque es la que nos proporciona los materiales y la que dice lo que podemos y no podemos utilizar. O sea, Paquito y yo hemos conocido el papel Agfa, el Kodak, el Elite, que era un papel buenísimo, que se hacían unas fotos estupendas y lo dejaron de fabricar porque no interesaba, o sea, porque habían otros productos que se tenían que vender. Y no debemos olvidarlo, la fotografía detrás hay una industria, y lo que es rentable y lo que no, y nos venden lo que les interesa, y hacen lo que les interesa que compremos, no hacen lo que nosotros queremos que nos vendan. Muchas veces, por desgracia, es así, o sea, nosotros no imponemos los productos, sino nos venden lo que la industria cree y quiere que en ese momento se tiene que vender, y nos van administrando los conocimientos y los productos que tienen, los van rentabilizando hasta que una cámara no han vendido el número suficiente de unidades, no están preparando la otra o no la van a sacar, aunque la tengan en el cajón, igual haga meses
o mucho tiempo que lo tengan ahí. O sea que, por desgracia, estamos vendidos. O sea, un pintor no le cambian los pinceles ni le cambian los lienzos. A nosotros nos van cambiando las herramientas y lo que podemos y no podemos utilizar. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta porque es la regla del juego y del mercado. Eso es así para nuestro mal, porque nosotros utilizaríamos otras cosas y estaríamos en otros medios seguramente, y nos fuerzan a utilizar otros productos. Para mí otra cosa que hemos comentado es la formación, o sea, la formación en cuanto a estética. No nos enseñan a mirar fotografía. En las escuelas nos enseñan a escribir, nos enseñan a comunicarnos por escrito, pero no nos enseñan a leer imágenes. No nos enseñan la sintaxis de las imágenes, cómo se lee una imagen, y nos bombardean cada día con miles de imágenes. Cada vez la televisión, somos medios visuales, cada vez la televisión, internet, o sea, el cine, o sea, siempre estamos bombardeados por imágenes y no nos han enseñado a leer esas imágenes, a utilizarlas. Y eso es algo que es una carencia que la gente no vemos, o sea, no le damos importancia y tiene muchísima. La gente se cree que haciendo una foto después en Photoshop lo va a arreglar cuando no tiene arreglo, cuando no le ha puesto ahí dentro lo que le debe poner a esa imagen para que tenga el contenido que él creía. O sea, un degradado en el cielo no es nada si no tiene un mensaje, si no tiene una fuerza que le debemos dar con conceptos, no con elementos. Y creo que por ahí falla mucho la educación visual que tenemos. No nos educan visualmente, sin embargo nos bombardean visualmente con muchísimas imágenes. Bueno, se nos va acabando el tiempo, vamos a dar entrada. Sí, yo lo único que quería decir que yo creo que el problema está, por una parte, en lo que demanda el sector, por así decirlo, y por otra parte la educación. Yo creo que desde la base no estamos educando a hacer una buena fotografía, sino estamos educando a conseguir una imagen. Creo que ahí habría un problema. Y por otra parte, en mi caso yo hago retrato y sí, tú puedes hacer una buena composición, puedes hacer lo que tú quieras, pero como a la chica o al chico lo saques gordo, con granos, arrugas y demás, no te compran una puñetera foto. Entonces, el problema también creo que está un poco en la demanda del sector, ¿sí o no? Bueno, ¿qué opináis? Yo creo que si haces una foto comercial, una foto para alguien, sí que es verdad que tienes que respetar, estás trabajando para él, pero la gente que conozco que trabaja en este mundo siempre me dice, yo estoy trabajando para los clientes, pero siempre me reservo un tiempo del año para un proyecto que a mí me guste. Quiero decir, que trabajar para los clientes no te lleve a traicionar tu manera de ver la fotografía. Tú tienes que comer 3 veces al día, es una costumbre que tienes y lo tienes que hacer. Y entonces, pues bueno, haz eso, pero resérvate siempre un tiempo para llevar a cabo a lo mejor tus proyectos personales que no te lleven a perder la esencia de lo que tú pensabas cuando empezaste. A lo mejor, pienso. Sí, y ya con esto termino porque tampoco creo que... Y también supongo que en muchos casos también nos retocamos para no ver la realidad. Opino yo un poco sobre ese tema. Es decir, ¿cuántos de nosotros se hacen la típica foto para el Messenger, el Facebook, el tal, el no sé qué? Se están quitando sus granos, tal, o incluso están diciendo, no, es que tengo 30 años y cuando en realidad tengo 35. ¿Sí o no? 5 años arriba, 5 años. Vamos por eso a... Digo yo, vamos. Entonces, por la parte que... Perdonad un momento. 70 y casi 80. Entonces, por la parte que hablábamos de la demanda, por ejemplo, a José, en su editorial, le están pidiendo que sean imágenes lo más fiel posibles a la realidad, o lo más puristas, por así decirlo. Pero si nos movemos a lo mejor en el sector de publicidad o de otro tipo de imagen, nos van a demandar otro tipo de cosas. No me refiero al fotomontaje ni nada de eso. Simplemente hablando de fotografía, retrato o belleza. Nada más. Es que referente a lo que le está comentando, yo estoy de acuerdo, pero en el retoque de retrato que lo solicita el cliente,
Antes, volvemos a lo mismo, a formación o técnica. Antes el fotógrafo no tenía tanta técnica y buscaba la manera de que te saliese lo más guapo posible y el mejor tipo y de todo, porque te daba la vuelta, y ahora simplemente te hace una foto que puede estar más o menos bien montada y luego la retoca. Entonces volvemos otra vez a la misma controversia, formación o simplemente tecnología. Que a lo mejor esto es una pregunta un poco tonta, pero cuando tú en el modo RAW pones una foto en el ordenador y la ajustas, la está modificando, entonces no deberías avisar a quien la está viendo de que tú esa foto, por ejemplo, has sacado esto desenfocado, lo querías enfocado y lo has hecho enfocado en el ordenador, lo has hecho nítido. Ahí es donde estábamos hablando realmente de cuál es el límite para que se considera retoque y que no se considera retoque. Hay quien cree que ajustar luminosidad, ajustar enfoque, ajustar contraste, que es lo que comenta Carmen de ajustar en el RAW, no es retoque, y el retoque va más allá. Eso, en fin, es complicado de contestar. El retoque es cualquier cambio en toda la imagen. Bueno, me vais a perdonar, pero se nos va el tiempo. Es un tema que es muy polémico y muy de actualidad y seguro que necesitaríamos más tiempo. Simplemente deciros que podéis continuar con el tema en el Foro de Unidos por la Fotografía, y pues podéis expresar ahí. Y quería acabar con, nada, son 4 líneas que os agradezco que me dejéis leer. Están escritas por Pablo Huerga y me las ha propuesto Paco Membrives para finalizar. Y dicen: estamos plagados de imágenes que se suceden en el espacio y en el tiempo, con cada una de las nuevas perspectivas abiertas a cada uno de nosotros cuando tenemos a mano un dispositivo fotográfico, un teléfono móvil, una cámara digital, de vídeo, de fotografía. Pero la digitalización permite también la manipulación infinita de la imagen, la muerte de las imágenes, de la fotografía en sentido formal, por multiplicación. Tiene un verdugo implacable con la impresión de todo lo que se nos presenta en la pantalla en una nueva imagen manipulable, retocable y montable una y otra vez hasta el infinito. En fin, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.